Vamos a empezar a grabar hoy 24 de agosto. Esta sería la primera sesión. Muy rápidamente, yo quería compartir con ustedes esta presentación de que me conozcan. Posiblemente me van a ver en algunos momentos porque les voy a hacer llegar prácticas de laboratorio virtuales, lamentablemente. Bueno, yo, como les decía, soy el coordinador de este laboratorio, LAFLA, y eso tiene que ver mucho con temas de óptica, de láseres, de fibras ópticas, que tal vez es un tema que muchos les puede interesar. Ahí estoy yo calibrando un medidor radiómetro. Este es mi historial y el laboratorio. Les cuento esto porque, ¿por qué doy el curso de electromagnetismo yo? Bueno, porque yo me he dedicado un poco durante el tiempo a trabajar en la parte de óptica. Y estos son los temas calientes que se utilizan ahora en ingeniería eléctrica. Algún día, pues esa cuestión parece física nuclear o qué sé yo. No, no, esto se usa en el país. De hecho, ahorita apenas termino con ustedes, voy a calibrar un medidor de iluminancia que se usa en fotometría, que lo usa un ingeniero, para verificar la condición de la iluminación en sitios de trabajo y con eso cobra. Imagínense, aquí estamos viendo tips de cómo hacer platilla. Yo creo que a muchos de ustedes les interesaría estudiar la carrera para hacer platilla. Yo no creo que muchos de ustedes sean filósofos y nada más estudian por el amor al arte. No, no, ¿por qué no? Entonces, esto es lo que hacemos en el LAFLA para que vean el laboratorio, que lo que es fotónica. Fotónica es el equivalente a la electrónica, solo que aterrizado ya en el siglo XXI, digamos. Ya no mucha electrónica. Y tenemos una serie de equipos que ahorita les voy a presentar. Voy con esto un poco rápido para que me conozcan. Tal vez esta presentación, nosotros trabajamos con láser y en los últimos dos capítulos, el capítulo 11 y 12, vamos a hablar un poco sobre óptica y ondas electromagnéticas como la luz. Ahí vemos pues, lo que es un láser. El curso no es de láser, yo sé, pero en algún momento al final vamos a usar un dispositivo láser y que tal vez muchos los han oído hablar o lo han usado, qué sé yo, lo ven en un concierto, qué sé yo, pero aquí los usamos y medimos la radiación, o sea, prácticamente aquí en la primera foto que ustedes vieron, me vieron midiendo, y yo mido fotones y en algún momento se convierte esa radiación a tensión eléctrica o corriente eléctrica y por ahí van a ir los dos primeros capítulos que vamos a ver hoy. De hecho, ya empezó la lección, ¿no? Entonces les cuento esto porque la radiación es importante, es energía electromagnética que va desde una fuente y viaja a través de algún material o el espacio, ustedes lo saben. Está la luz, el calor y el sonido, que son tipos de radiación, aunque hay que tener cuidado que el sonido es una onda mecánica, la luz es una onda electromagnética y el calor, dependiendo de su longitud de onda, es onda electromagnética o onda mecánica. Eso es algo que ustedes tienen que ir ubicando. Ahora les voy a contar algo. En este curso de electromagnetismo vamos a ir preparando una serie de ideas y conceptos para el acto de la medición. Ojo que interesante. Tal vez ustedes, ahora alguien preguntaba que tienen que revisar de cálculo 1, los cálculos, qué sé yo. Recuerden que la matemática es parte de la ciencia, como la biología, la química, la física. Pero ahorita en ingeniería nosotros nos vamos a ir a algo más práctico. Entonces ustedes tienen que ir ya evolucionando ese concepto de lo que ustedes vieron en cálculo a pasar a algo más práctico, digamos, de la teoría, pasar un poco a la práctica. Claro, tenemos que ver conceptos y ejemplos teóricos, pero eso es con en el asunto de medir. Por eso en algún momento nosotros decimos, tenemos un punto P donde ocurre algo y en ese punto P, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a medir, ¿ok? Que vamos a poner un medidor. Y entonces, bueno, yo que trabajo en este laboratorio, pues mido, calibro equipos. Acto de medir que provoca una cantidad cuyas magnitudes y unidades se basan en el Sistema Internacional de Unidades y la norma ISO 80.000. Bueno, son varios ISO, no sé si lo conocían eso. Espero que mi conexión no sea, aunque está mala. No sé si me escuchan. Voy a hablar un poco sobre esta norma ISO. De eso se trata esta presentación mía. Bueno, fotónica, lo que yo trabajo es esta aplicación de la energía electromagnética, cuya unidad base es el fotón, incluye la óptica, el láser, la ingeniería electro-óptica, ciencia de los materiales, telecomunicaciones ópticas, almacenamiento y procesamiento de información. Todo eso se hace en la escuela. De hecho, no sé si han oído hablar del computador cuántico, los qubits, aunque no estamos desarrollando un computador cuántico en la escuela. Sí he hecho, de hecho yo soy en el LAFA se ha acercado más a hacer procesadores cuánticos. Ahí lo hemos hecho con radiación infrarroja. Y en este momento el acto, este mismo acto de comunicarnos a través de Zoom, qué sé yo, se hace a través de sistemas por fibra óptica que están instalados en la base de la planta externa, ya sea de Colby o de Cabletica o de Tigo, y nos permite en alguna medida pues tener una banda ancha más o menos confiable. Eso es parte de la fotónica y es lo que yo trabajo y se los cuento. También está la óptica que la vamos a ver, como les digo, en el capítulo 11 y 12. Ojo, este curso no es de óptica, no, es electromagnetismo 1. Si ustedes quieren, les cuento, existe electromagnetismo 2, que son antenas y radiación de radiofrecuencia y microondas. Está electromagnetismo 3, que es el curso de fotónica que yo doy, que es una optativa de bachillerato, que ustedes la llevan ya al final de bachillerato. Y algunos otros cursos optativos que yo doy, también ya más avanzados en licenciatura, por ejemplo, donde vemos la óptica aplicada.
ya sea infrarrojo, ultravioleta o la radiación visible. Y hay una serie de elementos, por ejemplo, la nanoóptica y la óptica cuántica, que ahora se están utilizando mucho en el desarrollo de circuitos integrados y patrones, metrología cuántica que se llama. Entonces les cuento que todo esto ha ido evolucionando mucho y actualmente les cuento el nuevo kilogramo que se definió y se está vigente a partir del año 2019, es un balance electromagnético entre la gravedad y una repulsión electromagnética controlada por un láser. Sí. Entonces diría, ya caramba, yo creí que la ingeniería eléctrica está subida en un poste poniendo cables. No, eso es ingeniería eléctrica clásica. Aquí lo que yo trabajo es ingeniería eléctrica más evolucionada, más moderna. Estas son fotos de equipos de laboratorio. Les cuento esto muy rápido para que vean que la onda electromagnética se utiliza para transmisión de datos. En este momento, o un láser que está trabajando en algún momento en la red óptica se encarga de derrumbar la información hacia diferentes zonas. Aunque esto se refiere a un experimento que hacemos en el laboratorio, esta foto de un equipo de nuestro laboratorio que tiene que ver con ondas electromagnéticas, les puedo contar que esto es básicamente una aplicación del electromagnetismo. ¿Ok? Entonces, como para que me conozcan, trabajo con sistemas láser médicos, esto es en un laboratorio, una pasantía que estuvimos por allá. Esto se refiere al patrón del tiempo, ¿se acuerdan? El segundo. Entonces se utiliza este sistema para definir lo que es el tiempo. Y esto sí es en el laboratorio nosotros, calibramos equipo médico, los medidores con los que se revisan los láseres para cirugía en el ojo o cirugía en la piel o tejidos. Y entonces estos son algunos procesos que hacemos en el laboratorio. Por eso yo trabajo un poco en la parte de óptica. Les cuento, me estoy presentando, ¿verdad? Los cursos que yo doy son optoelectrónica, radiometría y fotometría, comunicación por fibra óptica, fotónica, mediciones ópticas. También trabajo los cursos de metrología que aquí no los puse. Eso como para que me vayan conociendo y que en el AFLA tenemos una serie de laboratorios de prácticas donde hacemos mediciones, ¿ok? Específicamente en la parte de redes. Ya son fotos de equipos, esto está quedando grabado, por eso pues en realidad quería pues como compartir esto con ustedes. Ya veo que han entrado muchos compañeros, entonces vamos a continuar donde creo que ustedes habían quedado. Si hay alguna consulta me avisan, yo por el tiempo voy a tener que avanzar un poco más o menos rápido. Yo les había enviado un material, una cuestión era una guía, creo, ¿cierto? Díganme si no, les envié mis guías del capítulo 5 y espero que esté por aquí, o debería estar en el capítulo 4. Vamos a ver. Estos son, bueno, material de normas que voy a utilizar en este momento. Permítanme sacarlos un momento de acá. Tengo demasiada información. Ok. Creo que con el profesor Orellana ustedes hablaron un poco de los campos conservativos, ¿les hablaron eso con él? Para empezar con cambios en tensión, en distancias incrementales, supongo que ya eso lo vieron. Dígame, ¿hasta dónde llegaron con él? Él me medio comentó hasta dónde había llegado. Entonces, ¿me pueden comentar? ¿Alguien me puede alimentar, por favor? ¿Me escuchan o no me escuchan? Carla, ¿usted me escucha? Sí, profe, Bueno, hasta dónde. pero es que no estuve en esa clase, entonces no sé. Ah, bueno, ¿quién estuvo en la primera clase? Deben estar en las clases, porque si no se van a perder el hilo de la asunto. Y ya no se va a sacar al 100, Carla, ahora ya por un 90. ¿Cierto? No, esperemos que no. Ya vas a matricular martes. ¿Alguien que estuvo la próxima clase? La próxima, la clase anterior, por favor. Luis Diego Madrigal, voy a empezar a preguntarle a las personas. ¿Usted estuvo en la clase anterior? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Me escucha? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿hasta dónde llegaron? Lo único que hicimos fue leer la carta y como que en una pequeña parte del capítulo 4. Okay. Y el profe dio un ejercicio de ejemplo y nada más. Ok, bueno. Este capítulo 4, que estos son los elementos del libro que ustedes tienen, posiblemente él los usó, él relacionó o se relaciona el campo eléctrico y su integración a lo largo de una distancia, moviendo una carga eléctrica para hacer un trabajo. Ese trabajo después lo voy a relacionar con la energía de mover esa carga eléctrica contra la fuerza del campo eléctrico en diferentes elementos diferenciales. El elemento diferencial es importante que ustedes lo tengan presente porque vamos a trabajar en coordenadas rectangulares, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, ¿ok?
Tienen que sabérselas, tienen que aprenderlas. Yo no les puedo dar una pastilla para que se sepan. Parte de la idea del curso es que ustedes desarrollen la destreza como ingenieros y vean en qué momento se usan coordenadas rectangulares, en qué momento se usan coordenadas cilíndricas, en qué momento se usan coordenadas esféricas. Entremos ya a la definición de diferencia de potencial eléctrico. Ya ahorita les voy a hablar de la norma, porque, por ejemplo, a diferencia tal vez del profesor Orellana, muy posiblemente el profesor Dumani, bueno, yo que trabajo más en la parte de metrología y estoy más trabajando en la parte de normalización con INTECO, la COMED, las organizaciones nacionales de medición, yo no uso la palabra voltaje, está fuera de norma. Entonces vamos a usar tensión eléctrica y potencial eléctrico, ¿ok? Entonces el potencial eléctrico entre dos puntos de mover una carga eléctrica contra la fuerza de un campo eléctrico se define de esta forma y vamos a utilizar una norma para que les quede y ustedes lo analicen con detalle. Esa norma es parte de un reglamento técnico vigente en Costa Rica, que es el, como quien dice, cómo se le dice a las cosas. Entonces, la tensión eléctrica de un punto A es la tensión de A con respecto a B, es la tensión eléctrica de A, y la tensión eléctrica de B, y es, como quien dice, el hecho de moverse en contra del campo eléctrico a una cierta distancia. Eso es lo que indica esto. Ya aparte, la parte del integral, de cómo se integra en el espacio, etcétera, es algo que ustedes tienen que tener esa destreza, ¿me explico? Entonces, posiblemente esa diferencia potencial es movernos desde un punto B, aquí inicial, hasta un punto A, pero puede hacerse por diferentes trayectorias. Esto es lo que se conoce como un campo conservativo. Entonces, la destreza en este capítulo 1 es yo sé integrar bien, alguien me decía, yo no les puedo decir cuál es la herramienta óptica, tienen que saber integrar, ya sea en coordenada esférica, en coordenada cilíndrica, etcétera. En este caso, como estoy viendo este ejemplo, esto es una carga eléctrica que irradia en todo lado, a todo su alrededor. Entonces son coordenadas esféricas. Entonces ustedes tienen que ubicar que el diferencial es radial del ángulo y del ángulo de posición, digamos, de altitud y azimutal, que es el fin. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen que repasar? Eso, las coordenadas. Vamos a irnos ya a lo que tal vez me interesa más. Perdón, aquí. De lo que es el campo conservativo. Este material, ustedes creo que lo tienen, yo se los envié. Entonces, la diferencia de potencial entre un punto a otro de la carga eléctrica positiva a la carga eléctrica negativa está dado por esta forma después de hacer la integral de un E que sale o generado por una carga puntual. Recuerden que la carga puntual no es un electrón, ni un positrón o un protón, sino una serie de cargas eléctricas que están posicionadas sobre una superficie o sobre un volumen, ¿ok? Por eso que ustedes van a encontrar carga eléctrica lineal, por unidad de longitud, por unidad de área o por unidad de volumen. ¿Okay? Y eso es lo que se ve en este capítulo 4. Entonces queda definido el potencial eléctrico general, con una función de potencial eléctrico, desde cualquier punto con respecto a una referencia como la carga eléctrica, que es la de origen, entre 4pi epsilon sub 0, que es la permitividad del medio, en este caso el vacío, el aire, casi siempre el aire, dividido entre R, que es la distancia de separación de donde está la carga eléctrica a donde yo estoy midiendo. Vean que nuevamente ahora me metí a medir, ¿ok? Vamos a poner un medidor en ese punto. En este ejemplo, el potencial, no sé si vieron esto ustedes, tenemos un origen, tenemos una carga eléctrica Q1 por acá y quiero ver qué pasa en este punto P, como les decía. Entonces, aquí yo voy a poner un M. ¿Qué es un M? Un medidor, y hay tipos de medidores. Por eso, no sé si eso los envié, pero uno de los materiales que yo le doy a mis alumnos, siempre que analizamos esto, es ¿qué es un electrómetro? Bueno, es un medidor de potencial eléctrico. No es, vamos a ver, no es un medidor de tensión eléctrica. Lo que algunas personas coloquialmente le llaman voltímetro. O sea, el término voltímetro está mal dicho dentro del sistema de normativas nacionales. Un medidor de tensión eléctrica. Entonces, en este punto, a mí me interesa ver el efecto de esta carga eléctrica aquí para medir su potencial eléctrico con respecto, por ejemplo, a esta red. ¿Ok? Entonces, el capítulo el famoso capítulo 4, lo que nos está guiando es a encontrar un formalismo, una ecuación para pues encontrar esa, pero para ver que no puedo borrar esta manchita que tengo por acá, para encontrar esta definición de un potencial. Ahora sí, los potenciales pueden ser generados por diferentes tipos de cargas. Cargas eléctricas lineales, como acabo de decir, cargas eléctricas superficiales o cargas eléctricas de volumen. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Revisar los problemas, ya les di el libro, y encontrar una relación de los potenciales. Entonces, el potencial, tal y como lo habíamos repasado rápidamente, un cambio de potencial eléctrico es en un pequeño diferencial de longitud bajo el efecto de un campo eléctrico, independientemente de la trayectoria. Lo que nos interesa es el punto inicial y el punto final, pero en cualquier punto por aquí, digamos, yo me desplazo de aquí acá
Voy a ponerlo en azul esto para que se vea por acá o de aquí a acá. Este es el diferencial, ¿cierto? Entonces a mí me interesa el potencial acá y el potencial acá. Entonces, pensando en una batería, ¿sí? La batería simple es el elemento más fácil de analizar y elementos afines a una batería. Si el campo eléctrico está aquí, entonces quiere decir que aquí está el terminal positivo y aquí está el terminal negativo. Entonces las líneas de campo eléctrico van para allá y por consiguiente las líneas de fuerza eléctrica también van para allá, ¿cierto? Pensemos en eso. No hagamos integrales y derivadas. Tengamos el concepto primero claro y después nos preocupamos si es integral triple de segundo orden y si es la silla de montar. Primero entender el concepto. Recuerden que somos ingenieros, no somos físicos, ¿ok? Entonces tenemos una caída de potencial, pensando aquí el potencial eléctrico, como vamos a asignar el símbolo negativo como la referencia, siempre más bajo el potencial que con respecto a este positivo. Entonces el potencial eléctrico le vamos a poner este símbolo V, ¿de acuerdo? En esta situación que parece que está como en el aire, está como así como suspendida en el vacío, qué sé yo. El vacío no necesariamente lo tenemos, porque lo que tenemos más bien es el aire. Ok, en este caso, que eso está en el material del libro, repasen la relación entre el potencial eléctrico y campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico es con el menos dV de L. Ok, es una definición. El campo eléctrico es un vector, entonces tiene un vector unitario en la dirección donde cambia el campo eléctrico. Ven que aquí tenemos potenciales, estos se llaman equipotenciales o líneas de potencial, o sea que sobre esta línea hay un potencial eléctrico, que aquí todas las cargas eléctricas que estén aquí están sufriendo más 30 volts, o aquí están sufriendo 50 volts, pero el campo eléctrico, vean que es más positivo aquí, aquí es más negativo, entonces vean que el campo eléctrico va para abajo, ¿ven? Pues este concepto es importante tenerlo. Entonces, aquí vamos a hablar de potenciales eléctricos, por ejemplo, esto puede ser líquidos, pueden ser gases. Ya les voy a comentar sobre pues, estos pequeños detalles, pero esto se lleva a un formalismo un poco más elaborado. Como estamos haciendo la diferencial con respecto a un desplazamiento dl, ¿okay? La derivada de un escalar, ya sea las coordenadas, se pueden rectangular, cilíndrica o esféricas, se definen como la derivada parcial con respecto a uno de los vectores que le dan origen a la coordenada, ¿cierto? Y eso tiene una definición, que es lo que creo, según me dice mi asistente, y la asistencia que lleva el curso, que es la relación con nabla, que es lo que se llama un gradiente. ¿Okay? El gradiente es la operación utilizando el operador nabla, operador del, no sé si lo conocen, espero que lo conozcan, tienen que repasar estos si lo vieron en cálculo, ¿okay? Que es la derivada parcial en las tres coordenadas que le den origen, en este caso son coordenadas rectangulares, ¿ok? Perdonen que se me viene ahí encima. Si alguien tiene alguna pregunta, háganlo de una vez, estoy avanzando el capítulo, este lo terminamos ahorita, el gradiente negativo, y eso es muy interesante porque entonces yo puedo derivar, digamos, el gradiente o variaciones de gradiente en líneas equipotenciales para obtener, por ejemplo, el campo eléctrico, ¿ok? Si el campo eléctrico fuera importante, el campo eléctrico sea en volts por metro, ¿ok? Y entonces, lo que es importante para ustedes en este momento es tener presente las respectivas formas de gradiente. Gradientes son como gradas, ¿cierto? De ahí viene la palabra, grada, gradita. Por eso tenemos un potencial bajo, un potencial más alto, etcétera. Va a ir subiendo el gradiente y ahí se da origen al potencial, ya sea positivo o negativo. Antes de darles un material, una referencia que yo tengo por acá, vamos a analizar qué dice la norma. Vamos a ver si esta cosa al final, okay, por final. Déjenme compartirles un momento esto. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, háganlo ahora. Yo no tengo ningún problema en escucharlos. Aquí voy a proyectar esto. No sé si se ve. Carla, ¿usted que está por ahí? Sí, profe, no. ¿Qué se ve? ¿Se ve esta hojita ahí? ¿Sí? Que dice, bueno, está como en francés. Está en francés, ok, para que practiquen su francés. ¿Cómo está su francés? ¿Cómo está su coreano? Pésimo. ¿Su alemán? ¿Cómo está su alemán? No, no, ya les voy a Solo decir. inglés, ¿Por qué español, la inglés nada más. norma? A eso voy. ¿Por qué la norma está en francés? Bueno, la idea de este curso es que ustedes aprendan. Recuerden que están con un ingeniero, no están con un físico que les llevó ahí en física general. Vamos a ver, ustedes ya pasaron por profesores de ingeniería. Entonces, yo trabajo con la parte de normalización, colaboro con reglamentos aquí a través del Colegio de Ingenieros, etcétera. Y resulta que en París, a las afueras de París, en un lugar que se llama Sevres, es donde está la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, EIPM, donde se definen las normas internacionales, entre ellas el Sistema Internacional de Unidades,
Por eso el lenguaje inicial es donde se genera el país inicial y es en francés. Entonces hablemos del potential electric, digamos, en inglés, electric potential. Y es muy importante en una norma es cómo se describen las magnitudes, los símbolos de las magnitudes. Ven para subir aquí este borrador porque siempre se me enreda. Esto que les estoy compartiendo, inclusive se los tengo que hacer llegar, es cómo se define el potencial eléctrico a través de diferentes cosas. Una es que si yo tengo el gradiente del potencial eléctrico, obtengo el campo eléctrico, o el gradiente del potencial eléctrico también lo obtengo por la derivada con respecto al tiempo de A, que es el vector de potencial magnético. Todavía no estamos viendo campos magnéticos. ¿Okay? Aquí vamos a ver un poco más allá de lo que ustedes vieron en física, el potencial magnético, así como ustedes tienen vector escalar magnético y vector escalar magnético, yo me diría, ¿y cuál es el equivalente en el sistema eléctrico? Bueno, en el sistema eléctrico solo tenemos potencial eléctrico escalar. Es un concepto que ustedes tienen que digerir. Aquí se los puse en castellano. Es el campo eléctrico, es el potencial magnético, T variante en el tiempo. Como estamos, en este capítulo estamos en condiciones de estática, entonces la variación con respecto al tiempo la eliminamos. ¿Okay? Eso va a verse más adelante. De hecho, ese concepto del potencial magnético, como no es muy común, se utilizan en ciertos otros tipos de elementos, no lo vamos a ver en este curso en este momento. Aparece la diferencia de potencial eléctrico cuando, así como acabamos de verlo en el texto, se escribe una V en cursiva de A a B. B es la referencia, A es el punto, digamos, de medición, y estaría como la integración entre los dos radios, de la separación entre los dos puntos en cuestión, y escribimos a nivel de potenciales eléctricos la diferencia potencial entre A y B es el potencial de A menos el potencial de B. Esto les va a servir este capítulo para repasar ciertos conceptos que ustedes sí deben haberlos visto en física. Aquí se los puse en castellano. Y unos números, esas son las normas, ¿ok? Por ejemplo, la norma ISO 80000-3 o la norma ISE es la norma vigente en Costa Rica. En Costa Rica no hacemos las normas, las copiamos, o sea, sí, literalmente. Entonces, sabemos grupos de ingenieros que trabajamos en la normativa, las traducimos, por cierto. ¿Por qué la puse en castellano? Porque a mí me tocó traducir de francés, del inglés, ponerlo en español, para que los ingenieros chicos pues los puedan usar. Entonces, para que lo vean ahí más adelante en su trabajo. Después entramos a la teoría de circuitos eléctricos, donde se habla de tensión eléctrica, ¿ok? Vean que aquí se hace alusión a este concepto de voltage, que le llaman, que es una, pensado en inglés, estaba en este vocabulario internacional de electrotecnia, pero constituye una excepción al principio según el cual el nombre de una magnitud no debe hacer referencia al nombre de una unidad. Comúnmente lo utilizan pues, los estadounidenses, aquí se ha usado, pero yo prefiero utilizar en teoría de circuitos tensión eléctrica, y vean que se utiliza una U. Entonces usted dice, tengo una tensión eléctrica de una batería de 9 volts, ¿ok? Entonces este es la magnitud o la cantidad, este es el valor numérico y este es la unidad. Este es el símbolo de la unidad, es una V. Cuando yo quiero decir tensión eléctrica, esto está en cursiva, o sea, se escribiría así como acostadita, ¿cierto? ¿No? Pero si tengo un potencial eléctrico, escribo una V así en cursiva, igual a 9 volts, recordemos, volts es recto. Bueno, esas son las normas de escritura de la metrología. Los invito más adelante, cuando ya hayan avanzado en la carrera, a que descubran la metrología. No todo lo que les comentaron, sí, que diseño de circuitos eléctricos, que electrónica, que otro. Eso es muy simple, sino qué es lo que requieren las empresas para medir bien y que todos esos sistemas funcionen. Entonces aquí les dejo esta norma, ¿okay? Que tiene que ver con potencial eléctrico. Voy a moverme a un ejemplo. ¿Okay? Y antes de moverme el ejemplo, permítame pasar, aquí está. Este material yo también se lo había dejado a mis alumnos, es que ellos van un poco más adelantados que ustedes. ¿Se ve eso? Carla, ¿estás ahí? ¿Ya te fuiste a descansar? Sí, dice FEM, fuerza electromotriz. Ok, esto es una mentirilla piadosa. Ustedes deben acordarse de este término. Fuerza electromotriz se refiere mucho al cambio en el tiempo, casi siempre de un sistema magnético para generar un campo eléctrico. Y un campo eléctrico variable, pues me va a crear una corriente eléctrica. Entonces, el término FEM es muy amplio. Entonces, voy a explicar que existen, digamos, fuentes de tensión eléctrica o fuerzas electromotrices que son, digámoslo así, corriente alterna y corriente directa. ¿Ok? Entonces, la FEM casi siempre es una señal de corriente alterna. Pero cuando tenemos corriente directa, lo que llamamos direct current, DC, que ya voy a referirme a eso, pues son otro tipo de fuentes generadoras de potencial eléctrico o de tensión eléctrica, para que no se enrede. La tensión eléctrica es cuando hay una corriente eléctrica involucrada.
el potencial eléctrico es cuando no hay una corriente eléctrica involucrada en un alambre. ¿Ok? Este material, perdón. Aquí ahora sí. Este material que está aquí es como un resumen de elementos, como para explicar dónde estamos metidos. Hay dispositivos que pueden generar FEM o una tensión eléctrica. Vamos a ver acá. Desde celdas fotovoltaicas, dispositivos termoeléctricos, los famosos TEC, no sé si han oído hablar del TEC, no el TEC, el tecnológico, que está en Cartago, ese es otro TEC. TEC significa Thermoelectric Current. Las celdas solares famosas para los sistemas fotovoltaicos, comúnmente estos generan, digamos, DC, tensión de corriente directa o potencial eléctrico de corriente directa. Los generadores eléctricos, los transformadores, esto sí suena a señal alterna, ¿cierto? 60 Hz, famosos. O generador de Van de Graaff, tenemos uno de estos grandes en el laboratorio, en el AFLA, que lo uso para ciertas pruebas en electrostática, que es también DC. Entonces, este material que está aquí, yo se lo doy a mis alumnos para que analicen diversos conceptos que existen, las baterías, cómo funcionan, porque tenemos una fuerza, y los ecos o las lagartijas, cómo hacen para agarrarse en una superficie, porque algunos animalillos no se caen, van como contra la gravedad, es porque frotan su patilla por trimming, entonces frotan su patilla, entonces arrancan las cargas, digamos, eléctricas de sus patas, entonces sus patillas se hacen más negativas y son atraídas por, digamos, el potencial positivo de un vidrio y por eso pueden trasladarse sin caerse en contra de la gravedad. Bueno, este material yo lo he preparado y siempre se lo doy a mis alumnos para que lo lean. Tengo que comentar o con ustedes comentar, no, tengo que hacérselo llegar para que lo estudien, ¿ok? Y también ligado a esto, permítame, no hay nada más incómodo que dar clases virtuales. Vieran qué difícil. A mí no me gustan. Yo soy de la generación de en vivo y a todo color, ¿verdad? Personas. Nosotros somos personas gregarias. Nunca nacimos con un monitor al frente. Y de hecho estamos perdiendo la visión. Recuerden que yo soy profesor de fotometría. He hecho, cada vez que doy el curso, mido la capacidad visual de las personas y entre más jóvenes son, más ciegos son. Se están volviendo topos, ¿sí? Estamos generando topos. Dentro de un momento todo el mundo va a tener bigotes y orejas como los topos, porque están perdiendo esa capacidad visual de los bastones y conos que tenemos en el fondo de la retina del ojo por forzar tanto la vista en pantallas y monitores que no fueron desarrollados para el ser humano. Entonces, bueno, eso es parte del legado de posiblemente una conspiración extraterrestre, qué sé yo, para que el ser humano desaparezca. Ahí se los dejo peloteando. Entonces, existe un equipo que se llama un electrómetro. Es un instrumento. ¿Se lee esto, Carla? ¿Estás ahí? ¿Ya te fuiste? No, sí, aquí Un estoy. Sí se instrumento lee. para determinar una diferencia de tensión, extrayendo o sin extraer una apreciable corriente de la fuente. Eso es algo muy interesante. Cuando ustedes utilizan un equipo de medición como un medidor de tensión eléctrica, coloquialmente llamado un voltímetro, extrae mucha corriente eléctrica porque, vamos a ponerlo aquí, el sistema de medición está diseñado con circuitos electrónicos, digamos, relativamente baratos, y yo quiero medir una tensión eléctrica en este punto. Entonces lo que hago es conectar unos cables, ¿cierto? Y pasan por un sistema que ahora actualmente utiliza electrónica analógica y electrónica digital. Pero en el hecho de atravesar los componentes, algo de la corriente eléctrica pasa a través de los circuitos internos del sistema de medición. Entonces la tensión real de aquí no se ve reflejada en la medición. Se dice que la oposición para que no se trague corriente eléctrica un sistema eléctrico es la impedancia. Y se usa una letra, la Z. ¿Se acuerdan de eso? No sé si la vieron. Ahí la impedancia intrínseca, la impedancia característica. Vamos a hablar de esto en el capítulo 10, en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Estamos empezando, ¿ok? Las impedancias. Entonces, los electrómetros, los medidores de tensión normales tienen impedancias del orden de 10 a la 7 a 10 a la 9 ohms. ¿Se acuerdan? El ohm, la unidad de resistencia eléctrica. Sí, es la misma. Pero los electrómetros están diseñados con ciertos componentes electrónicos para tener impedancias del orden de 10 a la 13, inclusive de 10 a la 15 ohms. ¿Ok? Entre más alta la impedancia, más caro el equipo. Estamos hablando de juguetes de 8, 9 mil dólares. O sea, no estamos hablando de, voy a comprarme uno, ahí ya vengo. No, ustedes no lo van a poder adquirir fácilmente. En el AFLA tenemos 3 electrómetros que se usan para mediciones electromagnéticas. Por eso, pues, nos dedicamos a hacer trabajos electrostáticos. Y el electrómetro aquí, este material yo se lo asigno a mis estudiantes para que los estudien y travesen cómo es un equipo para hacer diferentes pruebas. Que estos equipos se utilizan en la industria de la electrónica para verificar, por ejemplo, un microprocesador si no está teniendo fugas, si está trabajando apropiadamente, si hay una caída de tensión en un componente que quedó mal, entonces está tragando la corriente eléctrica y demás.
el análisis de este tipo de equipamiento pues es parte de lo que yo considero que pues, debe verse en un curso de electromagnetismo, por eso lo vemos. Y antes de que los electrómetros existieran los electroscopios. Ve qué interesante. Es aquel sistema básico, no sé si se ve eso, Carla, como un vasito, donde yo le arrimo Sí, profe. un famoso peine así de plástico, qué sé yo, o de hule, y lo frotaba contra mi cabello seco, entonces se perdían, digamos, electrones, que son los menos masivos, digamos, electrones, o que queda con una carga eléctrica positiva o material, haría que se distribuya a través de un metal y ese metal llega a una laminita de aluminio que se repele mutuamente, entonces se abre. No sé si han hecho experimentos, si lo hicieron en algún momento. Entonces podemos ver la cantidad de carga eléctrica, cómo, qué tanto se abra esa laminilla. Bueno, eso es un electroscopio y se utiliza para medir carga electrostática. Entonces yo presento la materia, que es un electrómetro, que no es un DMM. DMM significa en inglés Digital Multimeter, y entonces creo que para cerrar este capítulo voy a presentarles un momento la práctica, y bueno, de acuerdo a lo que hemos estado viendo con el profesor, ¿cómo se llama? Orellana, pues la idea es que ustedes cubran material. Díganme si hay alguna expectativa de esto, alguna pregunta hasta aquí, por favor, porque yo voy avanzando pues más o menos rápido. Permítame ver si tengo lo que ando buscando. En un momento, estoy un poquito enredado por aquí, puede ser este. Ya les voy a proyectar lo que vamos a hacer. Ahí que están viendo, no están viendo nada, ¿verdad? En este momento, supongo. ¿Se ve esto? ¿Carla? ¿Escucha? Sí, una presentación en PowerPoint. Ok, pónganle cuidado a esto porque tiene que ver con potencial eléctrico. Esta es la práctica 1. Ustedes van a hacer un reporte de esto, así que va a quedar más o menos grabado. Tenemos una sección que se llama electromagnetismo y radiofrecuencia, ¿ok? Está ligado. ¿Qué es electromagnetismo? Comúnmente bajas frecuencias. ¿Hasta qué orden? Más o menos 1 MHz. Radiofrecuencia sobre 1 MHz, ¿ok? Es la misma foto que yo utilicé la vez pasada. Entonces, ahí estoy yo, nuevamente, con mascarilla. Y lo que voy a presentarles aquí es espérense un momento, voy a bajar esta marquita. Un poco incómoda esta cosa. Ahora sí. Para hacer una prueba con diferentes elementos. ¿Los ven acá? Aquí tenemos un DMM, ¿lo reconocen? Este es un DMM, esto es un electrómetro, este negro, y este que está aquí es otro electrómetro. Y este que está aquí es un medidor de banco, un medidor multifunción. ¿Ok? Y ahí estoy yo en una parte del laboratorio donde tenemos el equipamiento, un montaje especial, por ejemplo, el medidor multifunción es este, un DMM es este, un electrómetro es este y este, un tapete SD es este tapete gris que está aquí, no sé si lo conocen, es que se utiliza para evitar cargas electrostáticas que sean recogidas y que afecten al experimento que estamos haciendo, a los equipos, y él va a estar puesto a tierra, ya lo vamos a ver, aquí hay una conexión puesta a tierra física y es parte del equipamiento del laboratorio. Esto comúnmente ustedes, posiblemente en física no lo vieron, no sé si lo vieron, díganme, comenten, porque posiblemente no sé si tuvieron oportunidad de hacer este tipo de prácticas. Esto es la cubeta Faraday, estos dos sistemas de cilindros. No es una jaula Faraday, es una cubeta de Faraday o Faraday Cup. ¿Ok? Se utiliza para medir carga eléctrica. Tenemos flotadores tipo dipolo con el que puedo crear carga eléctrica positiva y negativa, que son estos dos. Y luego una serie de cables y montaje en el laboratorio. Esto que está aquí es una cortina negra. El sistema de aire acondicionado está en alto sobre mi cabeza y pasa por encima de mi cabeza. Entonces no va a hacer que el frotamiento del aire acondicionado del laboratorio me genere en mi carga electrostática. Todo eso es importante. Esto lo hacemos en el laboratorio. Y antes los estudiantes iban y practicaban y hacían esta prueba. Entonces, como estamos en el capítulo de potencial eléctrico, esto lo hacemos. Aprovechamos y hacemos un cambio de batería del electrómetro Pasco, aquí está abierto. Este electrómetro Pasco utiliza tecnología MOSFET. ¿Vieron eso? Carla, usted ya llevó el MOSFET, ya llevó electrónica 1. Carla, se me fue Carla. Sí, Ya se fue a desayunar. ¿Estás ahí? Mira, Carla está todavía ahí. Qué bueno. ¿Se acuerdan los MOSFET? profe. Dime. Ajá. Ok. Muy bien. Los MOSFET y sus evoluciones. De hecho, ahí les voy a poner uno, no sé si lo conocen, el SET. A ver, compañeros, díganme si han oído hablar del SET. No estamos hablando de egipcios, ¿verdad? No, SET.
alguien que me diga que SETI, no, SET. Ok, SET es un nuevo tipo de transistor de tunelización que se está usando para contar electrones. Van a ver de eso más adelante cuando lleven los cursos de metrología cuántica conmigo. Por lo pronto estamos viendo electrónica simple. Entonces abrí aquí el componente para cambiar la batería. Tenía una batería desgastada, esta que está por aquí. Entonces vamos a medir esa tensión eléctrica que tiene esta batería para ver qué tanto funciona. Y la idea era compararlo con diferentes tipos de medidores a ver cómo funciona, ¿de acuerdo? Para eso utilizo un cable coaxial blindado, que es este. Pues voy a hablar del cable coaxial, que tiene sus terminales separadas, el terminal positivo y el terminal negativo. Y siempre recuerden, esta cosa gris que se ve que está sobre la mesa es el tapete ESD. ESD significa Electrostatic Discharge o protección contra descarga electrostática. O sea, si cae una descarga, una carga electrostática o un rayo, digamos, el rayo se va por este broche y se va puesto a tierra y se conecta con la puesta a tierra del edificio. O sea, es como un filtro, un blindaje de protección para que la carga electrostática que puede haber en el aire no me afecte la medición. ¿Se entiende? Creo que sí. Ahí estoy yo cambiando la batería. Uso unos guantes de protección para no dañar la electrónica. Aquí tenemos un DMM marca Keysight. Es un medidor como el que tengo. Sí. Este es un medidor un poquito más especial. Es creo que es de 4,5 dígitos de exactitud. Está el electrómetro. Este es marca Pasco, es sencillo. Este que está por aquí es marca Keithley, es un poco más elaborado, un equipo más caro. Y todos estos sistemas para medir la tensión. Entonces vamos a ver, la primera práctica que está aquí es, tomamos una batería de 9 volts NEMA y vemos la lectura. 6,242 volts, ¿de acuerdo? Estamos usando el DMM aquí, ¿ok? Utilizando un cable de coaxial que no me va a permitir que tengamos fugas tanto hacia afuera como hacia adentro de carga electrostática, ¿de acuerdo? A diferencia de usar los típicos cables de conexión banana, que lo que tienen es un forro simple, eso quiero que ustedes lo vayan aprendiendo más adelante. En el capítulo 10 vamos a hablar de cables bifilares y cables coaxiales. Si alguien se pierde, dígame una vez que ustedes van a hacer un reporte de esto y lo voy a revisar yo. Entonces, dependiendo de lo que pongan, ahí va para abajo la nota, un 7, un 6,5, hasta que llega un 1. Yo he puesto unos en este reporte. ¿Está todo en orden? ¿Sigo adelante? No, espero que sí. Aquí está la cubeta. Aquí están los generadores de carga electrostática. Y lo que voy a hacer ahorita, después, es hacer el afrotamiento de carga electrostática. Aquí utilizo, déjenme moverme por acá. Ok, ahora utilizo siempre la batería, pero ahora con el medidor multifunción Fluke, okay, 8846A, y la lectura se fue a 6,22973. ¿Se acuerdan esta? Era un valor diferente. Este es un equipo de mayor exactitud, mayor precisión. Este es un equipo de menor exactitud, menor precisión. Y vamos a revisar los electrómetros, a ver qué lectura tenían o qué nos presentaban, ¿de acuerdo? Aquí todavía no estoy usando la cubeta, estoy nada más viendo la batería. Tal vez alguno de ustedes me va a decir, pero no es que tengo una batería de 9 volts. Sí, es una batería de 9 volts. Esta batería, por eso la cambié. ¿Se acuerdan que estaba cambiando la batería al principio? Porque ya estaba descargada, ya no tenía el potencial. Esto funciona con pequeños sistemas de electrolito, que son como una especie de líquido, que hace que se vaya creando un funcionamiento químico, separación galvánica que se llama. Entonces tenemos un potencial positivo y un potencial negativo, que cuando está nueva son 9 volts. Aquí con el electrómetro, no tenga el cable, la conexión, etcétera, terminal positivo, posiblemente terminal negativo, notamos 6,1. Vean que las lecturas son diferentes. ¿Eso es normal? Totalmente normal. Ya ustedes tienen que haber, pues, pasado por algún tipo de laboratorio donde les dicen que existen las incertidumbres y la variabilidad de los equipos, ¿cierto? Aquí lo tenemos ya con el equipo Keithley, siempre la misma batería utilizando, ok, posiblemente aquí hay un pequeño cambio variable, o sea, usamos un cable triaxial especial que viene con este equipo. Esta terminal verde que ven aquí es para lo que se llama la guarda. Este terminal rojo es el potencial en alto o positivo y este es el terminal bajo o negativo. Todo eso ustedes lo tienen que ir conociendo poco a poco. Electrónica no es poner un transistor y que se encienda un LED. Eso es muy sencillo, eso lo hacen en un colegio, cualquier persona. Es entender el ingeniero eléctrico, nos vamos a ir más allá. Ok, cómo se hace la instrumentación para hacer verificación de componentes, por ejemplo. Entonces aquí tenemos, en este caso, el potencial eléctrico, con un aparato fino, caro, que se usa, por ejemplo, Intel tiene equipos como este, ¿de acuerdo? Sigo adelante. Ahí tenemos algunos datos de este equipo Keithley, 514, permítame para mover, es nada más incómodo que esta carajada del Zoom. Por ejemplo, mide volts de 10 microvolts a 210 volts, en amperes de 100 attoamperes a 21 miliamperes. No mide corriente eléctrica muy alta, es para medir sencillamente variaciones eléctricas. En ohms de 10 miliohms a 210 gigaohms.
picocoulombs, de 10 femtocoulombs a 21 microcoulombs, ¿de acuerdo? Muy interesante, mide carga eléctrica. Entonces ustedes lo vieron, posiblemente no. O sea, ¿qué equipo mide carga eléctrica? Bueno, el electrómetro. De hecho, la palabra electrónico viene de electronic charge meter, una cosa así, es lo que significa. Y muy importante es que para hacer mediciones de carga eléctrica, si es que tengo que hacer mediciones de carga eléctrica, tengo que tomar en cuenta todas estas consideraciones. Ojo, todo eso está metido en alguna forma en el capítulo 4. Entonces, para que vean que se hace una medición. Ustedes tienen que hacer el ligamen de la teoría. Como les digo, no solo integrar y derivar, eso es muy fácil. Eso es sencillo, es ya ingeniería. ¿Qué son los lazos a tierra? Puntos que yo puedo acercarme rápidamente a la puesta a tierra que puede crear errores en las señales. O sea, si la electrónica está mal puesta, si una batería está muy baja, por ejemplo. Efectos triboeléctricos, corrientes de carga generados en un cable por fricción entre un conductor y un aislador que lo rodea. Por ejemplo, doblar un cable triaxial. Voy a explicar eso un momento, que es muy interesante. En el experimento, cuando medimos, ustedes se fijaron que yo le puse una cinta aquí para que el cable no se frotara, o sea, que no se moviera. Ese frotamiento, tripping, causa generación de carga eléctrica. Por eso, vamos a ver si lo pongo por aquí, en mi cabeza, esta es mi cabeza. Si el aire acondicionado pasa por aquí, frota y se hace que mis electrones se vayan, entonces yo me cargo positivamente. Ese es el efecto de frotamiento. Por eso las cortinas en el laboratorio estaban colocadas en una forma estratégica. Yo los invito más adelante que puedan visitar el laboratorio para que conozcan todo esto. Efectos electroquímicos, si fuera alguna materia química, algún contaminante por iones, humedad, hay que reducir la humedad, que tiene que estar más o menos seco. Nosotros tenemos un control de humedad en el laboratorio, un deshumidificador. Posiblemente, si la luz afecta, control de iluminación, interferencia electrostática, campos magnéticos que puedan estar por ahí causando algún problema, hay que tener cuidado. Y interferencia electromagnética que casi siempre es generada por generadores de radio o transmisores de alta frecuencia. Entonces, cuando uno trabaja en este laboratorio, los transmisores de radiofrecuencia se desconectan. ¿Eso qué indica? Que todos los estudiantes entran con el teléfono celular en modo de avión, o sea, que no pueda transmitir ni recibir información. Sí se puede tomar fotos, ¿me explico? Aunque es un sistema electrónico que puede ir por ahí, tal vez pueda crear alguna interferencia, pero casi siempre muy bajo. Entonces los estudiantes cuando entran al AFLA, les digo, pongan su teléfono en modo de avión para evitar los EMI. Bueno, entonces hacemos mediciones. Sí, y cuando hacemos alguna medición de potencial eléctrico muy alto, por ejemplo, con el generador de Van de Graaff, agarro los teléfonos de todos ustedes y los meto en una jaula Faraday que tenemos, que es totalmente hermética para que no se dañen, porque ya imagínense un iPhone de 400,000 pesos, le cae un potencial eléctrico de 50,000 volts y lo daña. Entonces, son cosas curiosas que hacemos en el laboratorio. Aquí ya voy a terminar con esto y vamos a empezar con el capítulo 5. Voy rapidísimo, sí, voy aventado, pero es que lamentablemente no podemos, ustedes no pueden quedarse atrás. Preguntas, hasta aquí, Carla, ¿está todo en orden? ¿Le puedo hacer una pregunta clásica a usted? Carla. Todo en orden, profe. Bueno, ¿qué es la diferencia entre un DMM y un medidor de banco? Yo lo acabo de decir. Carla. ¿Me está preguntando a mí, profe? Claro, Carla. A ver. DMM, a ver. Mi tocayo, Luis Diego. Ese era el medidor multifunción, era, ¿verdad? Correcto, muy bien. Ajá. Y el medidor de banco es más exacto, creo. Muy bien, excelente, Carla. Ya vas subiendo, muy excelente. DMM inclusive es portátil y el de banco suena como más fijo. Este tiene más exactitud y más precisión, menos exactitud, menos precisión. No obstante, van a estar fabricados con una tecnología pues apropiada y va a depender de lo que yo quiera hacer. En este caso, este es, muy bien, un electrómetro. La diferencia entre un medidor multifunción y un DMM, recuerden, es que la impedancia de entrada de estos elementos es más alta, del orden de 10 a las 13 ohms. Este que está por aquí, aquí se nota apenas, aquí se ve el naranja, ¿se acuerdan? Que es el DMM. Tienen una impedancia de entrada posiblemente de 10 a la 9. Hay que buscar la especificación. Entonces uno cuando quiere comprar un equipo, bueno, tengo $8,000 en el bolsillo y en la tarjeta. ¿Cuál me ofrece? Bueno, tengo un bicho de 10 a la 13 ohms, compro este. Mire, es que este es más bonito y me queda plata para irme a Jacob. No, entonces usted es un surfista, usted no es un ingeniero. Entonces ahí es donde entra el buen ingeniero, empezando a ubicar qué adquiero en mi planta, en mi fábrica, en la compañía en que estoy, en que doy servicio. Cosas muy importantes. Aquí está la cubeta de Faraday. Vamos a ver, es un poquito difícil de ver, pero es una superficie cilíndrica que está por acá aislada
a través de unos terminales de un policarbonato que tiene una alta impedancia. Creo que es del orden de 10 a la 17 ohms. O sea que cualquier carga eléctrica que esté aquí adentro, atrapada, como quien dice, no se escape. Yo no quiero que se escape. Es como los monos en un zoológico. Yo no quiero que los monos se escapen. Pero aquí la carga electrostática queda atrapada. Este es el famoso experimento de Benjamin Franklin, por si acaso. Entonces, aquí ustedes pueden ver, bueno, tengo esto midiendo en modo de carga eléctrica. Carga eléctrica puedo usar la letra Q o la letra Q mayúscula, la carga eléctrica. Este terminal que tiene este forrito rojo está conectado de modo al terminal positivo que está por detrás, y luego el terminal con el forrito negro está conectado al terminal negativo, más bajo, o la referencia. El verde, como ustedes se dan cuenta, no está conectado, es la guarda, que eso se utiliza en otro momento. Aquí se ve como un sedazo. Hay una conexión también puesta a tierra. Acá, aquí tenemos un cable. Este cable que está conectando también el sistema. O sea, estoy conectando a tierra esta parte a través de este clip, y esto se conecta al clip del SD. Y esto está puesto a la puesta a tierra del edificio. Es ese montón de conexiones de las puestas a tierra para seguir la norma de que cualquier carga electrostática o la referencia, lo más cercano a 0 volts, es este punto, esta malla que está aquí. Y yo defino el punto más bajo, lo más cercano a 0 volts, ya que no son 0 volts, aproximadamente 0 volts, como la Tierra física, o sea, el planeta, lo que llamamos el ground, ¿okay? Tierra. Y eso, bueno, lo tengo montado ahí en el laboratorio, pues para hacer una serie de mediciones. En este momento, yo froté, no sé si va a quedar claro eso, los flotadores de carga eléctrica. Permítame ver si lo muestro. Aquí estoy frotando los flotadores de carga. Uno está hecho de una cuerina, este que es oscuro, y otro está hecho de un asbesto. El asbesto tiende a cargarse positivamente, la cuerina a cargarse negativamente. ¿Okay? Quiere decir que el asbesto pierde electrones, es más fácil que pierda electrones, y los absorbe, se saturan ahí en la cuerina, ¿cierto? Por eso la cuerina se hace más negativa. Entonces, en algún momento yo tengo el asbesto, que es como una varita, es una varita que yo cojo en mis manos, que tiene unos aisladores aquí, unos aislantes a los dos extremos, para que la carga eléctrica generada no se venga por mi brazo, y mi brazo, que tiene una superficie mayor, pues la disperse, por decirlo así. Entonces yo estoy aislado. En ese caso, independientemente si tengo carga eléctrica positiva o carga eléctrica negativa, yo puedo medirla. ¿Esto con qué fin se hace? ¿Y para qué uso la cubeta? Para verificar la condición, del medidor. O sea, yo tengo que darle un seguimiento a las lecturas. Entonces vean cómo se aplica todo esto que estamos viendo de potencial eléctrico. ¿Me van siguiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se perdió? Profe, perdón, ¿cómo se llamaba lo que estaba frotando? El instrumento que... El que estoy frotando, vamos a ver, estos elementos acá. Ajá. Las varitas de frotamiento, digamos, algo así se llaman, que tienen en un extremo, o sea, están hechos como de un plástico, un aislamiento, y tienen como Ok. como un disco, es como ver una moneda de 500 colones de metal, pero arriba tiene un asbesto es como un cemento, como el Ricalit, como el que se usa en las paredes, en los hilos, y el otro es como una cuerina, un cuero, piel de rata, puede ser de piel de conejo, no sé qué será el bicho que mataron ahí. Casi siempre es tejido animal, ¿okay? Para ser negativo. Entonces, muy interesante, vean que en esta figura anterior, yo introduje, y si tienen consultas, háganlas de una vez, yo introduje la varita de carga negativa. ¿Por qué? Por esto que está aquí, ¿lo ven? Hay un signo menos, ¿cierto? ¿Eso qué me indica? Pues que es una carga eléctrica negativa, ¿correcto? Muy importante, carga eléctrica negativa. Y tiene un valor numérico en ese momento, en esta condición, en esta primera medición, algo ustedes me pueden decir, menos, debe ser algo así, 0.9728, y esta cosa que se ve aquí es nanocoulomb. Voy a hacer un poquito más grande. Es lo máximo que me permite esto. ¿Lo ven ahí? Yo creo que, no sé si alguien había visto esto, un medidor de carga eléctrica. No sé si lo han visto. Carla, dime tú. No, profe, nunca. Yo creo Profe, que, una pregunta. dime. Entonces, la varita de frotamiento que usted insertó sería el de cuerina. Sí, porque es negativo. Si hubiera sido Ajá. positivo, eso vamos. Ahí, si hubiera sido positivo, hubiera sido lo otro.
Y se Ok. usa como para verificar el funcionamiento general. O sea, que con esto no me voy a hacer rico, no, es un equipo laboratorio que nosotros los metrólogos, los ingenieros que trabajamos en metrología nos interesa pues para verificar la condición. Sigo adelante, ¿ok? Vean que hay dos electrómetros en el experimento. El Keithley, que es de alta calidad, este que está acá, y el Pasco, que es académico, un poco más sencillo, pero aún así funciona muy bien. Tiene el inconveniente este equipo, a pesar de que tiene esta pantallita, que se conecta a través de un puerto con un sistema que se llama el Pasco, el sistema de adquisición de datos Pasco, y se conecta a un computador y se observan los datos a través de un software que se llama Data Studio. Posiblemente ustedes, no sé si lo vieron en física, en los cursos de física, si tienen oportunidad de participar. Ok, sigamos adelante. Aquí hago otra medición. Ahí están las varitas nuevamente. Así luce el asbesto, así luce la cuerina. Este también es un elemento de alta impedancia para que la carga eléctrica positiva, la carga eléctrica positiva que está acá y negativa que está por acá, no se vaya a través de mi mano. Ok, no se pierda. Ahí, por cierto, me faltó ponerme una pulsera aislante, pero como era una demostración funcionaba pues apreciablemente bien. Por cierto, el DMM está ahí, nos está usando. Aquí lo que vamos a trabajar son, como vamos a medir carga eléctrica, lo hago con electrómetros. Yo ni se les ocurra medir carga eléctrica usando con un aparato de estos. No sirve. ¿Ok? Y eso es algo que quiero que ustedes descubran. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ahí está un tocayo mío que se llama Luis Diego. Luis Diego, ¿estás ahí o ya te fuiste? Diego, ¿dónde estás? Tengo que preguntarle algo. ¿Me escucha? ¿O no se me escucha? Ya me preocupa si no me escucha. Carla, ¿se escucha? Bueno, yo sí, profe. ¿Los demás me escuchan? Ah, es que se me fue el Sí, hombre. profe. ¿Pero quién es? A ver, Joaquín. Joaquín. Joaquín Brenes, ¿se escucha? ¿Hasta aquí vamos Sí, bien? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna queja? no, está bien, está bien. De hecho, tenía dudas también con lo de los palitos esos, pero con lo que preguntó Carla me quedó bien. Las barritas, son muy interesantes las barritas, ese es un concepto muy, muy bonito y se aplica para eso, no crean. Bueno, sigamos adelante. Digamos que introduje el asbesto y ahí notamos esto, ahora, en el experimento, en esta medición que yo la hice específicamente para usted. Aquí inclusive pueden ver el nombre del producto, la marca, Keithley, que creo que también ahora la asumió hace poco Keysight y que había comprado a Fluke, o perdón, a Tektronix. Fluke es la competencia, son una serie de marcas. Y dice ahí, como para terminar esto, tengo que capturarle para ver otro capítulo, 0,00244 micros, es un micro que ustedes no lo crean, coulombs. Claro, uno no hace solo una medición, hace varias mediciones y luego saca el promedio, utiliza la medición estándar y hay una serie de trucos matemáticos que uno hace en metrología para tener el valor verdadero. Casi siempre cuando uno tiene una medición, yo digo, bueno, la carga electrostática aquí sería, bueno, un valor promedio, más o menos, ya sea un porcentaje o una incertidumbre. Esa incertidumbre puede ser en porcentaje o en número absoluto. Si estos son coulombs, aquí son microcoulombs o nanocoulombs o lo que sea. Eso, pues, se lo deben haber visto en algún curso, química o física, y en la ingeniería eléctrica también se hace para tener mediciones exactas. Vean con lo que voy a terminar, pónganlo cuidado. Tenemos esta carga eléctrica, 0,00244 microcoulombs en ese momento. Entonces, voy a aplicar una ecuación que ustedes la van a revisar, ya que se la estoy dando. La carga electrostática en ese momento era la capacitancia por V. Ustedes ya vieron capacitancia, no me digan que no. Así, inclusive no lo vamos a ver en el curso. Entonces, aquí tenemos, vamos a ver, un cilindro, acá, donde está depositada en sus paredes, no está en el aire, están como sostenidas en la parte exterior, esa carga electrostática de tantos microcoulombs. Los electrones, por decirlo así, no están como flotando en el aire, se situaron acá. Y la referencia, la que está puesta a tierra, recuerden que es esto. Entonces, díganme si no, esto es un capacitor. Joaquín, ¿estás ahí? ¿Dónde está mi amigo Joaquín? Sí, Ahí estás, ¿cierto, Joaquín? Ve el capacitor que estoy dibujando. sí. ¿Se lo imaginaba así usted un capacitor que puede estar así en el aire? De hecho, sí, porque, bueno, en un curso anterior había hecho como una Correcto. exposición sobre algo de placas y entiendo la idea. Excelente. Estos son como placas, solo que no son placas paralelas, sino que las doblamos, las doblamos, las doblamos hasta formar un cilindro. Muy bien, excelente. Que dicho que han llevado ya esas partes, queda más claro. Entonces tenemos la capacitancia. Esa capacitancia ya fue medida, para eso hacemos regularmente esta práctica y es 140 picofarads. Claro, está un poco como redondeado, tiene otro número. Entonces, yo quiero saber el potencial eléctrico que hay en este momento
aquí, entre este punto y este punto. ¿Se observa? ¿Cierto? Aquí hay un potencial eléctrico, V. Recuerden que esto está puesto a tierra, esta es mi referencia, ¿ok? Y aquí está un potencial generado por estas cargas eléctricas. Dice que es 17,5 y vean lo que dice la lectura de la pantalla. No puedo usar este porque este llegaba hasta 9 volts. Este también llega hasta 10 volts, como es 17, seguía como en 30, entonces hay un truncamiento, recuerden los dígitos, no los veo más. Hay como un redondeo por parte del equipo, pero el experimento es un éxito. Uno de los electrómetros me está dando una diferencia de potencial de 17 volts. Espero que lo observen aquí. ¿Se ve esto, Carla? 17. Sí, profe. Ok. La estimación dice 17,15, 17,5, perdón. Ok, está bien. Si hago más mediciones, cambio la carga eléctrica, esto también no cambia. Esto es muy bonito porque me permite verificar el funcionamiento del equipo. Esto es para darle un mantenimiento al equipo. ¿Entiende? Uy, perdón. Sigo adelante. ¿Alguna pregunta? Por cierto, voy a ponerme aquí. Aquí estoy en la cámara que no me habían visto. Me disculpa. Estoy en el laboratorio, que estoy en el LAFLA en este momento. Voy a hacer un paneo ahí rápido. Ahí está la mesa óptica donde nosotros hacemos las mediciones de calibración de equipo médico y demás. Y ahorita que termine con ustedes, a las 10:30 tengo que hacer una calibración de unos equipos que tengo por acá, que son de un cliente, son de un ingeniero que lo utiliza para verificar la iluminación en sitios de trabajo, especialmente en hospitales. Entonces tengo que calibrarlo con mi equipo. Ustedes pueden conocer de eso, qué es radiometría, qué es fotometría. Ya terminé el capítulo 4, ustedes tienen que leer. Voy a empezar el capítulo 5 o tema 2, que tiene que ver con corriente eléctrica y demás. ¿Alguna pregunta? Díganme, por favor. No, profe, ninguna pregunta. Ok, ya bien, ya tienen un material. Les vamos a asignar que lean la norma. Les vamos a asignar que lean sobre el GECO. ¿Se acuerdan cómo funciona una lagartija? Hay varios, déjenme ver si tengo por aquí algo que tal vez sí se me está pasando. Que son las diferencias de potencial. Sí, voy a cubrir esta diferencia de potencial un momento. Me van a disculpar. Ya les hago. Voy a poner un ejemplo que les dije que iba a hacer. Por aquí, pero ya lo encontré. Voy a ponerlo, ser un poquito más grande. ¿Y cómo se utiliza esto ahora que acabamos de ver ese experimento? Voy a compartir la pantalla nuevamente. ¿Se ve eso? Díganme, por favor. Es como un textillo, ¿saben? PDF. Sí. Sí, sí. Ok, Sí, ahí profe. tenemos entonces que entran en juego dos elementos. Bueno, yo puedo medir el campo eléctrico o puedo medir el potencial eléctrico. Uno me genera el otro. ¿Qué nos interesa más a nosotros? Les voy a ser sincero, el potencial eléctrico. O, si hay un circuito eléctrico involucrado, la tensión eléctrica. Identifican. No digan voltaje, por favor. No está bien visto. Ustedes llegan a una empresa de zona franca, hacia esos servicios o a una consultoría y quieren participar en una... Y empiezan a hablar de voltaje, se les sale el voltaje y mucha gente de esta trabaja con el Sistema Internacional de Unidades, diferentes recursos humanos. Pues, ustedes no estudian, muchachos. Entonces, usen bien los términos, están en las normas, ¿ok? Comúnmente, el campo eléctrico que sea como un vector le interesa mucho a los físicos. Ustedes vienen de física general 1, 2, 3 y toda la cosa. Ahorita estamos en electromagnetismo, nos interesa más esta magnitud. Casi que vamos a deslechar un poquitillo, pero aún así, a veces se puede medir o puede requerirse. ¿Se acuerdan lo que acabo de hacer? Usamos el operador de Elo-Nabla. Nabla significa arpa, porque parece un arpa, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Creo que es en griego, que le dicen así. Y sabíamos que tiene que ver con la derivada parcial en x y z, en coordenadas rectangulares o en las respectivas sistemas de coordenadas. Y el gradiente está en la dirección de la máxima razón de cambio del potencial V y en la dirección opuesta del cambio, muy importante. Una carga puntual o una serie de cargas puntuales se escriben de tal forma que el campo eléctrico varía con R al cuadrado, entonces el potencial va a variar con 1 entre R. Muy interesante, y eso ustedes lo tienen que descubrir en el curso. Por eso, la única forma es hacer los ejemplos, las tareas. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo con esto. Imagínense que ustedes tienen un gradiente de potencial en un campo uniforme. Gradiente de V, o sea que V está teniendo graditas. Ya lo vamos a ver en el dibujo que ya nos va a presentar. En esta figura, las líneas equipotenciales cambian por 2 volts por metro en la dirección X y 1 volt por metro en la dirección Y. El potencial no cambia en la dirección Z, encuentra el campo eléctrico E. Okay, bueno, vamos a ver, alguien le quería integrar y derivar, qué sé yo. Entonces veamos este caso. Pues nada más para que lo relacionen. ¿Se acuerdan hace un rato que acabamos de hablar de la cubetilla de Faraday? Que eran como
Uy, uy, me quedó como un poco, me quedó como un ojo. Es para borrarlo. Era el cilindro interno y un cilindro externo, ¿cierto, Carla? Como decía mi amigo, ¿quién era? Joaquín era, que había trabajado en eso. Ok, entonces, Sí, sí. aquí teníamos una carga eléctrica positiva y aquí podíamos decir que esto estaba puesto a tierra, podíamos decir que no hay carga eléctrica negativa, sino que es muy baja o cero, o cero carga. La cosa es que aquí hay líneas equipotenciales, ¿las ven? Bueno, no las ven, las estoy dibujando, ¿no? Aquí como en el medio. Aquí teníamos un potencial, ¿se acuerdan que había un potencial de 17,5? ¿Cierto? Uy, que 5 más feo, disculpen. Aquí son 0 volts afuera, pues está puesta a tierra, y aquí era 17,5 volts en ese experimento que acabamos de hacer. Entonces aquí imagínense que va bajando de 15, 14, 13, estaba 1 hasta que llega a 0. ¿Se lo imaginan? Espero que sí, porque hay que imaginárselo. Mucho de eso es... ¿Y cómo es el campo eléctrico? Bueno, en este caso es diferente. Son líneas equipotenciales como rectas, ¿saben acá? Que tiene un potencial de 105 volts por aquí, 104 volts por acá, aquí tiene 101. Vemos que va cambiando en la dirección X. Si aquí en este punto 105, aquí tenemos 103, ¿lo ven? Entonces hay una diferencia de 2 volts por metro, pero negativos, porque va cayendo, ¿cierto? ¿Lo ven? Espero que sí. Tenemos el eje Y, acá, vertical, ¿cierto? Tenemos el eje X, y de acuerdo a la regla de la mano derecha, el eje Z sale por acá, perpendicular, ¿cierto? Sale de la hoja. Pero ese decía que el potencial no cambia, es cero, ¿ok? Entonces es en modo cero. Distribución de potencial mostrando el campo eléctrico en un punto P. Ahora, el punto P ahí, el que me interesa, o es una referencia, etc. Entonces, hay un campo eléctrico involucrado. Casi siempre el campo eléctrico está perpendicular a la línea equipotencial. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está la máxima razón de cambio? Así es como yo tengo que imaginar el campo eléctrico y la línea de potencial. Por eso, este ejemplo es muy ilustrativo de lo que, de lo que está centrado en este capítulo 4. Primero empieza con integrales, ahí muy románticas, pero vamos a ver si me acuerdo bien. E punto dl integrado negativo igual a v es una forma para encontrar v, o el gradiente negativo de v me permite hallar e. O sea, uno descubre al otro, una cosa así. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera, así usa la ecuación. Bueno, ahora sí, veamos cómo se soluciona esto. Yo lo hice por acá, con mi letra. Ahí está mi letrilla, por si acaso. Comúnmente esto lo lleno en la pizarra, ¿no? Que por cierto, me dijeron que ahora en verano ya se regresa a clases presenciales. V1 105 volts, una fuente V, 104 volts, etc. Entonces tenemos que en X cambia 2 volts por metro negativo, en Y cambia 1 volt por metro negativo, no hay cambio en Z. Entonces piden E, que es el gradiente negativo de V. Entonces lo que tengo que hacer es la derivada parcial con X y Z con un signo negativo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ah, alguien me está hablando lo de alfa, correcto. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces hago la derivada que de algo que cambia negativamente se hace negativo, ni modo. Y entonces me queda positivo, un valor de 2 en AX. Recuerde que encontramos a la hora de hacer el gradiente, lo que me resulta es un vector. Entonces tengo el componente en AX, el componente en AY del campo eléctrico. ¿Okay? Sencillo, y lo tengo en coordenadas, digamos, rectangulares o cartesianas. Rectangular se puede llamar. No está Z porque recuerden que no cambia con Z. Y lo puedo pasar a fasor. ¿Se acuerdan el fasor? Lo pongo a fasor, la amplitud y el ángulo entre ellos. Ahí queda. Por ahí en el ejemplito este, que es de otra referencia, otro libro ahí que yo uso, por ahí está una solución, ¿no? Entonces, por ahí aproximadamente. Entonces, casi siempre hay discrepancias, ¿ok? Sigamos adelante. Si no hay preguntas, vamos a ver el capítulo 5. El capítulo 5, esta es mi guía, por lo menos la guía que yo le doy a mis estudiantes. Vamos a ver las secciones 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. El 5.5 queda por fuera, que tiene que ver con el método de imágenes, que no consideramos que sea muy interesante. Y bueno, yo les adjunté a mis estudiantes unos trabajos que tienen que hacer, tienen que estudiarlos y se ganan puntos. Bueno, yo no sé, el profesor Dumani comúnmente creo que hace exámenes cortos. Yo no hago exámenes cortos, sino que asigno trabajos para la casa y ustedes se ganan los puntos y trabajan en equipo, en grupos de 3 personas comúnmente. ¿Okay?
Y también voy a asignar la práctica 2, que también es una práctica en laboratorio, así como más o menos presentemos rápidamente esta de la potencial eléctrico, de cómo medir movilidad y densidad de corriente eléctrica. Entonces voy a empezar con esta sección que es de conductores, que tiene que ver con la corriente eléctrica. La corriente ya hace el movimiento en el tiempo de carga eléctrica. Vean que ya pudimos medir algo así, de alguna forma, carga eléctrica, ¿cierto? En forma estática. Ahora, un pequeño cambio en el tiempo nos da origen a la corriente eléctrica. En un pequeño diferencial de corriente a que atraviesa una sección, una superficie, perdón, tenemos un área. Recuerden que la superficie puede ser algo así como un óvalo, un círculo, qué sé yo. Y recuerden que el área es la magnitud donde yo obtengo los metros cuadrados o los centímetros cuadrados. La superficie en sí es como la figura geométrica, como quien dice, el elemento. ¿Okay? Y es atravesado por una, no sé, corriente eléctrica, movimiento de cargas que no pasan por el tiempo. Entonces me va a interesar un pequeño diferencial, un delta I está aquí localizado. Entonces vamos a definir un J, que es una densidad de corriente en amperes por metro cuadrado, corriente eléctrica, en una cierta área. Delta S es esta área chiquitita que está por ahí. ¿Okay? Y esto me va a llevar a la corriente eléctrica macroscópica. Tenemos corriente eléctrica y vamos a poner la muletilla de corriente eléctrica siempre. Disculpen que me mueva así un poco porque se me mueve, pero para mover así más pequeñito ahora sí. Me interesa revisar que J es un vector, por eso está en negrita, que le hago el producto punto con el vector que indica la normal donde está el área, o sea que esta superficie puede estar inclinada con respecto al flujo de esta carga eléctrica, aparentemente que va por allá. Entonces sabemos que en realidad si yo integro todos los pequeños diferenciales de corriente, obtengo una corriente macro, o sea la integral de todas estas deltas y me da ahí, que sería la integral en toda la superficie de J. ¿De acuerdo? De hecho, J es amper por metro multiplicado por un metro cuadrado, por metro cuadrado se elimina el metro cuadrado y ya me quedan los amperes, en este caso la corriente total. Tengo que hablar un poco de la corriente eléctrica también, lo que dice la norma. Algunas ecuaciones curiosas e interesantes. Imaginémonos una celda en el espacio que tiene esa área donde estamos diciendo que está atravesando la carga eléctrica. La carga eléctrica en movimiento viene por acá, entra por una cara, sale por la otra, y tiene un pequeño diferencial de longitud, lo cual me da origen a un volumen. Entonces, un pequeño diferencial de carga, que sería, digamos, esta celda, sería la densidad de carga volumétrica multiplicada por un diferencial de volumen. O sea, el diferencial de volumen es el volumen chiquitito que hay ahí, ¿cierto? En la celda, y ustedes lo conocen. Entonces, pues ni modo, yo multiplico, yo quiero la carga eléctrica total que está en esta celda, esto que se ve como el color rosado, sería la densidad de carga volumétrica multiplicada por el volumen es delta S por delta L, ¿cierto? El volumen es esta área por esta magnitud, por esa dimensión más bien. Tenemos el volumen, entonces delta Q en modo ρV de S, por en este caso le llamamos delta L. Si eso se mueve, se desplaza de su posición inicial a un punto, entonces vemos que hay un cambio con el tiempo. El delta L lo que tenemos más bien es delta X. O sea, y relacionamos delta X, ese movimiento, desplazamiento, como una velocidad X por delta T. ¿Se acuerdan? Las ecuaciones básicas de la física, de la mecánica. Es una celda que en teoría se está moviendo. Es donde está la carga eléctrica moviendo. Es que está como quien dice, perdón, acá, apiñada en esta pequeña celda. Y empezamos a ubicar cantidades. Delta I es delta Q entre delta T. Ya sé que delta Q es sigma V, la densidad volumétrica, por delta S, por delta X, por delta T. Entonces, sé que delta X por delta T es velocidad. Aquí queda delta S y queda la densidad. O sea, ecuaciones simples que... Ahí está. Aunque ahora sí. Ya vamos a ver ejemplos. Que me van a llevar a unificar la densidad de corriente superficial con parámetros que parametrizan la materia, por ejemplo, la densidad de carga volumétrica o la velocidad a la que se mueve la carga eléctrica. Como delta I entre delta S es J, aquí, sigma V, aquí, estoy viendo que hay un error. Ven el error aquí, esto es delta I, esto ahora lo veo, me disculpar, esto es delta I. ¿Cierto? Ven el error, estoy pasando esto a dividir, un error del libro. Entonces, J en un momento en X es la densidad de volumen por la velocidad a la que se mueve la carga. Wow, no había notado eso. Tengo que tenerle cuidado de ser mis alumnos. Entonces, J, la densidad macroscópica, la densidad de carga superficial, sería la densidad de carga volumétrica por la velocidad. Y una cosa, la velocidad de algo o la rapidez de algo, metros por segundo,
Recuerden que la rapidez es el módulo de la velocidad. Es muy difícil de medir debido al principio de incertidumbre. Ustedes deben haber visto eso en física. Las cargas eléctricas se mueven, están sujetos a variables, a caos. Y el paso del tiempo también. ¿Cuándo empiezo, cuándo termino? O sea, el hecho de apretar un cronómetro no es exacto. Entonces tenemos cierta incertidumbre. Que todo J es igual a sigma por 1. Entonces vamos a buscar una ecuación que sea más fácil de manejar. Aparece el elemento de continuidad de corriente, lo voy a ver muy rápido, sencillamente es una ecuación donde la corriente eléctrica, si está en una celda y en esa celda empieza a salir carga eléctrica, empieza a perder carga eléctrica, como quien dice, empieza a emitir cuantos ahí de carga eléctrica, pues la carga eléctrica aquí, que estaba concentrada, empieza a disminuir, ya sea positivo o negativo. Entonces lo que indica la ecuación de continuidad, que está aquí, que es fácilmente demostrable, es que cualquier cambio de una carga eléctrica volumétrica con el tiempo, el negativo es que disminuye, se va a deber a nabla.g, la densidad de corriente, donde nabla punto es la divergencia. La divergencia es el hecho de que salga, diverge. Algo diverge, cuando algo viene así bonito, y que diverja es que se abre, como que se esparce. Esa es la divergencia. ¿De acuerdo? Y la convergencia es lo contrario. Cuando converge es algo, como que se junta, como en una lente, como en la óptica, ¿se acuerdan? Que teníamos puntos focales, ahí es donde convergía la luz. Entonces, este principio sencillamente me dice que la carga puede cambiar y relacionar, en algún momento vamos a utilizar esta ecuación de continuidad, que junto con las ecuaciones de Maxwell es muy utilizada, para hacer movimiento de carga electrostática en un espacio, por ejemplo. Esto me va a servir para analizar los tres tipos de materiales que hay en la materia móvil. Existen, que es el conductor, el aislador y el semiconductor. Y en la práctica de la electrónica, pues interesa mucho cuál es esta brecha de energía. Y dependiendo de cómo se muevan los electrones, casi siempre son los electrones que se mueven de la banda de valencia a la banda de conducción, van a aparecer ahorita otras magnitudes para poder caracterizar la materia, como la conductividad y la movilidad. Y de hecho vamos a hacer un experimento con ese elemento. ¿Alguna pregunta hasta acá, Carla? ¿Estás bien? Estoy hablando mucho. Bien. Todo bien, profe. ¿Mucha información rara? ¿Quiere ver otra cosa? Sí. ¿Quiere ver otra cosa? ¿Quiere ver otra cosa, Carla? Tal vez como aplicado a algún ejemplo, no sé por qué. Ok, antes de ver a eso voy. Antes de ver ejemplos, es importante que ustedes vean el concepto. ¿Okay? Esto lo conocían. ¿Se acuerdan la norma? Ajá, no la había visto. Ok, eso es algo nuevo, por eso mismo, Carla, muy importante. Y gracias por tu participación. No piensen solo en ejemplos, piensen en el concepto. Y eso es algo que yo quiero dárselos. Yo sé que ustedes vienen de física, los cursos más básicos. Ya tienen que ir pensando, aquel ejemplo nada más es una representación matemática de algo que está ocurriendo donde yo estoy viviendo. Por eso es importante que ya dejen de pensar mucho en ejemplos y piensen esto cómo se usa en la práctica. ¿Ok? Entonces vámonos por ahí. Esta es la norma, nuevamente, la norma ISCI o IEC 80.000, vigente en Costa Rica, donde los ingenieros que nos agregamos al Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos tenemos que regirnos si vamos a hacer práctica en electricidad, o práctica en electrónica, o práctica en telecomunicaciones, o práctica en control automático, o en robótica, o lo que sea. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Bueno, ¿cómo se escribe inicialmente las cosas? Entonces, olvídense muchas cosas que pueden haber visto en física, vamos a ver qué dice la norma en ingeniería. Nuevamente, francés e inglés, ¿cierto, Carla? ¿Cómo anda tu francés? No muy bueno. Aquí está para tu francés. Practica esto hoy en la noche. ¿Cómo se dice corriente eléctrica en francés? Courant électrique. Recuérdense que también surgió aquí porque ahí estaba nuestro amigo Ampère y Lavoisier y todos esos grandes físicos y químicos de 1700 y 1800. Nuevamente los símbolos, una I mayúscula y una I minúscula. La I minúscula se utiliza para corriente alterna, la I mayúscula se utiliza para corriente directa. Ok, DC. E incluyendo la CC. ¿Qué es la CC? Corriente continua. ¿Cuál es la diferencia? Que la DC puede tener un pequeño rizado. Por ejemplo, cuando yo hago, o en el caso de los adaptadores de corriente en mi computador, no es una corriente continua. La única corriente continua que existe es de las baterías. ¿Ok? Esa es la diferencia, que no tiene rizado. Ustedes van a aprender mucho sobre esto cuando lleven el curso de electrónica 3. ¿Ok? Por cierto, ahí me van a ver. Ahí yo llego y hago una demostración en el laboratorio. ¿Por qué se usa el símbolo I, Carla? O no sé, alguna otra persona que quiera participar. Joaquín, ¿estás ahí? No sé si era Joaquín el hombre que me habló hace un rato. Sí. ¿Por qué se usaba la I? ¿Te acuerdas? ¿Lo viste? No sé si lo vieron en circuitos. 1, 2, 3, 4. ¿Te acuerdas? De hecho, me acuerdo
justamente lo vi ayer, pero no me acuerdo. Bueno, de hecho está en Sistema Internacional de Unidades. La I viene de intensity, digamos en inglés, o intensity. Intensidad de corriente eléctrica, pero para simplificar, le quitaron la parte de intensity, entonces quedó la I, y no se utiliza la C de corriente eléctrica para no confundirla con capacitancia o con Coulomb. ¿De acuerdo? Entonces, cosas curiosas, chismes que ocurren en las normas, ¿por qué uso la I en corriente eléctrica? Ahora aquí, ustedes van a leer algunos detalles, lo que dice la norma, y luego cuál es la unidad del ampere. No se dice amperio, se dice ampere, ¿okay? Para no castellanizar los términos y no orientar el Sistema Internacional de Unidades. J es la densidad de corriente eléctrica, está dado, como vimos hace un momento, como la densidad de carga volumétrica multiplicada por la velocidad, ¿okay? De la carga en ese momento. Tenemos que encontrar una ecuación más práctica para eso, ya lo vamos a ver. Y tenemos ampere por metro cuadrado como su unidad. Muy importante las unidades. Sigo adelante. Parametrizo la materia, aquí como estábamos viendo, con cómo es que tan rápido se mueven dentro de la materia. Ya vamos a ver un ejemplo, porque voy a unir esta ecuación con vamos a ver, Carla, ¿te acuerdas la ley de Ohm? ¿Te acuerdas la ley de Ohm, Carla? Ajá. La ley de Ohm para circuitos eléctricos es una, entonces vamos a encontrar la ley de Ohm para teoría de campo electromagnético. ¿Qué te parece? ¿Ya la había visto usted? La ley de Ohm para encontrar la carga eléctrica. No, la ley de Ohm para teoría de campo electromagnético. Ah, perdón. Sí, es que hay mucho ruido aquí donde estoy, entonces casi no se Bueno, no importa, tranquilo, estaba quedando grabado. Entonces, vamos a ver, hay un flujo de electrones en conductores. Ahora, si Carla quería ver un ejemplo, ya les voy a hacer un ejemplo muy interesante. Vamos a ver. Flujo de electrones en un conductor. ¿Qué es un conductor? Un alambre. Vamos a ver, ¿cómo está hecha la electrónica de las cosas? De modo, con circuitos eléctricos, ¿cierto? Creo que la mayoría de ustedes pues, está familiarizado con los circuitos eléctricos, electrónicos. ¿Cómo funcionan las cosas? Déjenme ver si tengo uno por aquí. Yo sé que ustedes lo saben, de modo, pero los alambres y demás, de modo son cobre o qué sé yo. Entonces, hay una relación que ustedes van a describir, la fuerza eléctrica, que relaciona el campo eléctrico con la carga eléctrica, definimos la velocidad deriva, cómo se mueven las cargas, en este caso un electrón, por eso su símbolo eléctrico negativo, a través de un concepto, bueno, a través de un campo eléctrico, y usamos el concepto de la movilidad. Menos movilidad, más o menos velocidad, ¿de acuerdo? Esta ecuación está en el libro, que la van a estudiar. Encontramos otra ecuación, ya van a ver el ejemplo. La movilidad es un dato que está en las tablas. ¿Se puede medir? Sí. De hecho, el experimento que voy a hacer después en este capítulo es cómo se mide eso en un laboratorio usando electrómetros. ¿Se dan cuenta de la relación, Carla? O sea, está bien los ejemplos, pero ¿cómo realmente llegué a que hay una tabla? ¿Quién midió eso? ¿Los duendes? No, fueron ingenieros eléctricos o físicos. Metamos a los físicos para que se ganen una platilla, está bien. Y entonces, eso es lo que trabajamos nosotros. Nosotros fabricamos circuitos eléctricos, circuitos integrados, etcétera. De pues alguien nos tiene que hacer. Estoy aquí en el laboratorio, vamos a ver. Estoy en un escándalo, estoy tratando de mostrar algo, pero aquí está. Voy a mostrarles algo, no se vayan, aprovechen para que vean algo. Voy a quitar de compartir para que vean eso. Espero que les guste. Estoy aquí, me están viendo, aquí están mis manos. Bueno, ya ustedes conocen esto, vamos a ver. Esto es un sistema de medición, un módulo de medición. Ahí obviamente, si se nota, pues veo circuitos integrados, conectados a través de líneas de transmisión, microcintas que se llaman, este módulo grande. Bueno, este sistema que está aquí es el que se utiliza para los equipos de medición de fibras ópticas, para medir el control de calidad de esto que estamos haciendo. Como sé que la fibra óptica que conecta la casa de Diana Maldonado, de Axel Álvarez, si tiene, José Rosario, o si usan radiofrecuencias a través de un sistema satelital, está bien. Bueno, se usan módulos como estos. Estos los utilizo en el laboratorio, los calibramos. Aquí hay un circuito integrado. No, esto no es un Arduino, ¿no? Es un sistema un poquillo diferente. Se usa para hacer también experimentos y conectar redes de fibra óptica y láseres y qué sé yo. Pero tenemos circuitos electrónicos, ¿ok? Esto que está por acá, que tengo por acá, es de un equipo médico. Un sistema que se mete en la boca para observar dentro de la boca. Es una sonda. Esto es una fibra óptica, créanmelo, ya se lo voy a mostrar por acá. Y aquí tenemos un sistema de conexión eléctrica, ¿ok? Por aquí pasa corriente eléctrica. Déjenme ver si lo puedo mostrar en ese momento. Ya estoy captando por acá. Déjenme ver si se ve. No sé si se ve. Permítanme ver si lo logro. A mí no se veía mucho por la cámara. Ahí está. ¿Se ve? Estoy poniendo mi dedo. Y aquí lo pongo.
Y entonces esto es una fibra óptica, es una sonda óptica que se utiliza en equipo médico. ¿Okay? Bueno, ¿y cómo se relacionan los fotones con electrones? Eso es lo que yo que inclusive comparto en este curso, para que no sea solamente integrar y derivar, sino, no, carajo, eso se usa en medicina. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Ya voy a terminar para que se vayan, para que se deshagan de mí y yo me deshago de ustedes. Ecuaciones, Carla, ¿estamos bien? Estamos bien, profesor. Carla, usted ya la tengo pintada que va a ir a desayunar, ya sé. Entonces tenemos J, ¿te acuerdan? Vean qué interesante esta cantidad corriente por unidad de área. Y la movilidad tiene unas unidades muy curiosas, metro cuadrado dividido entre volts por segundo. ¿Okay? De hecho, si yo multiplico esto por volts por metro, me queda metros por segundo, ¿está bien? Me queda una velocidad. Esto está en tablas, ya lo ha medido un montón de veces la gente. Y encontramos una relación. Vean la relación que interesante. Yo sé que teníamos J dado en esta forma, ¿ok? Y la velocidad tenía esta forma, la ponemos acá. Y estos dos elementos que están acá, sigma y mu, la movilidad y la densidad de carga, se convierten ahora, perdón, rho y mu se convierten en sigma. ¿De acuerdo? Tener ahí ¿cómo se llama? El vocabulario, el alfabeto. Directo. Entonces, eso se llama la conductividad. ¿Ok? La conductividad es estos dos elementos en Siemens por metro, o sea, están por unidad de longitud, o sea, distribuidos, la conductividad. La expresión J es igual a sigma por E, entonces. Esta es una cuestión muy importante y para el caso, digamos, de los metales, que casi siempre lo que conducen son los electrones, o el caso de los semiconductores, que casi siempre lo que conduce son electrones y huecos, dependiendo, ¿se acuerdan? Cada electrónica 1, que está contaminado, si está bajo contaminado, ultra contaminado, tenemos material P, material N, etcétera. Eso está en el texto. Ahora sí, ¿cómo relacionamos esto? La resistencia eléctrica, ya lo conocemos. Voy a verlo muy sencillo, muy rápido, porque es muy simple, está en el libro. Primero que nada, la tensión eléctrica, que lo vemos como una diferencia de potencial entre dos puntos, A y B. Esto es un alambre de cobre, tiene una conductividad sigma, tiene un campo eléctrico, porque hay un campo eléctrico, hay un potencial eléctrico, si hay un potencial eléctrico aquí, porque hay un campo eléctrico, ¿cierto? Y entonces encuentro que el potencial eléctrico es V por E. Eso está claro. Ahora, la corriente eléctrica, la acabamos de relacionar, que es J por S, etcétera. Aquí tenemos una ecuación que me relaciona la corriente eléctrica con, vamos a ver, aquí, ahora sí, sigma por E, J es sigma por E, perdón, y E es V entre L, me queda la sigma. Aquí tenemos I por S, entonces yo puedo relacionar al final toda esta gente que V, el potencial eléctrico, es ILS. Sabemos la ley de Ohm. Esta es la ley de Ohm, digamos, clásica de circuitos eléctricos, de circuitos eléctricos. Y está acá una especie de ley de Ohm, que es utilizar estas dos ecuaciones que son extraídas de la teoría electromagnética. Y obviamente la resistencia eléctrica es L, el largo, L es el largo, dividido entre sigma por S, que es el área. Este es el área. Voy a hacer un ejemplo de esto para que lo vean en acción. Falta acá. Ahí está. La resistencia eléctrica es la diferencia potencial entre la corriente eléctrica y aquí están las dos ecuaciones. Entonces esta es la ley de Ohm para teoría de campo electromagnético. ¿De acuerdo? Y entran en juego estos elementos, la conductividad, la movilidad, dada una corriente, etc. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ok. Ya vamos a ver un pequeño ejemplo de este elemento y siguiendo para terminar o para culminar las propiedades electrostáticas de los conductores, es importante ver que, así como lo acabamos de ver en la parrilla de Faraday, este dibujito está ahí, ustedes, yo se los di, como dentro del conductor no hay campo eléctrico, sino que la carga eléctrica se sitúa en la parte externa, exterior, de, por ejemplo, la cubeta de Faraday, ¿se acuerdan? Que era como una malla de metal. Okay. Y muy importante entonces es lo que ocurre aquí, las propiedades electrostáticas, y ustedes deben haber visto esto. El campo eléctrico en la superficie apunta en la dirección normal hacia dónde está el equipotencial o las líneas equipotenciales. Van cambiando, como van relacionando las cosas. Este es un conductor que tiene ahí un exceso de carga eléctrica y la carga eléctrica existe solo en la superficie. Ese no está en el interior.
Y así es como se acomoda, digamos, el campo eléctrico dentro de la materia. Ya ven las condiciones de frontera, pero voy a dejar esa parte. Tenemos tiempo para que lo puedan estudiar después. Permítanme un momento para dejar de compartir, para buscar un ejemplo que tengo por acá. No sé qué es el mismo. Ya se los voy a compartir. Aquí está. Carla, ¿estás por ahí? ¿Dónde está mi amiga Carla? Aquí estoy, profe. La robaron a la Carla. Ok, voy a compartirles un ejemplo. ¿Lista? Este material, Listo. no sé si ustedes lo tienen, si no se los tengo que hacer llegar, así que me disculpan. Entonces, vamos por partes. Pero es algo muy práctico. Vamos a ver, tenemos este ejemplo, este no está en el libro, tiene algunos parecidos el libro, pero más o menos van de la mano. Tenemos un conductor de cobre cuyo AWG está catalogado como número 12. AWG se conoce como American Wire Gauge o calibre de alambre. Bueno, calibre americano de cable. Lo de americano es porque es gringo. Recuerden que los sistemas de distribución eléctrica fueron primero en Estados Unidos, en la zona de Nueva York, a través de las compañías de Westinghouse y de Edison. Entonces ellos tuvieron que, fueron los primeros en que hicieron cable, como más o menos lo conocemos ahora, normado, fabricado, organizado con ciertos diámetros. Y entre más alto el número, más delgado es el calibre del cable. Eso indica que soporta menos corriente eléctrica. Es como inversamente proporcional al número. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para poner aquí, compartir, los auriculares que yo tengo aquí tienen unos conductores eléctricos que posiblemente son número 32 o 36, me parece, que son más flexibles, pero no soportan tanta corriente eléctrica. Entre más alto el número del calibre, menos corriente eléctrica soporta. Entonces, el ejemplo, lo que dice es que tenemos un diámetro en mils. Mil es una unidad estadounidense gringa que se relaciona con la pulgada. Entonces, tenemos un conductor de 50 pies, imagínense, que porta una corriente de 20 amperes. Se encuentra la intensidad de campo eléctrico, la velocidad deriva, la caída de tensión y la resistencia eléctrica en 50 pies. Bueno, el 1000 es una milésima pulgada, nosotros no usamos pulgada, recuerden, estamos en el Sistema Internacional de Unidades, sistema decimal, entonces hay que hacer la conversión lo más rápido posible. Calculo el área, me están diciendo que el diámetro del conductor es esto, ustedes se acordarán el área, cuando tengo el diámetro es pi cuartos por el diámetro al cuadrado, ¿cierto? O pi por radio cuadrado. Entonces ya tenemos el área, ahí lo tenemos en metros al cuadrado. Pónganlo siempre en metros al cuadrado, no se enreden mucho con los milímetros a menos de que se les pida. J es la corriente eléctrica, bueno, esto parece un 1, en realidad es una I, es un errorcillo ahí de la escritura, porque me están diciendo que está pasando 20 amperes, corriente directa entre el área, entonces ya está, voilà, tengo J, la densidad de corriente superficial, J. Luego, para el cobre me dan el dato, nos vamos a las tablas, para eso los físicos han trabajado, a veces ganaron los frijoles, 5,8 por 10 a la 7 Siemens por metro es la conductividad. Entonces ya sabíamos de la ecuación que acabamos de hacer, Carla, que es J entre sigma. Ahora vamos a ver un experimento, cómo se mide esto, por ejemplo, en un laboratorio. ¿Okay? Y tenemos este número, tantos volts por metro. Tenemos V, el potencial eléctrico que es E por L. Recuerden que teníamos 50 pies. 50 pies son como 15 metros, más o menos. Hagan la relación. Y voilà, tenemos 1,59 volts. O sea que en ese alambre de 15 metros que atraviesan 20 amperes, 20 amperes, tenemos entre los dos extremos 1,5 volts. Si lo medimos, ya sea, si lo medimos con un DMM, no es muy bueno. Si lo medimos con un electrómetro, es más cercano a la realidad. ¿Me van captando? Entonces, todo lo que hemos visto hoy. La resistencia eléctrica sube entre I, y ahí está. Podríamos medirlo con un medidor de resistencia eléctrica y nos daría un dato 7,95 por 10 a los 2 ohms. La movilidad del electrón en el cobre es tanto, ese dato lo obtenemos de tablas, como ya habíamos visto cómo se definía. Ok, perfecto, valor absoluto, ¿verdad? Obviamente. Entonces, la densidad de carga volumétrica es despejar al revés, como quien dice, dado que conozco este número y conozco este número, voilà, me están diciendo que tengo 1,81 por 10 a la 10 coulombs por metro cúbico. Esto yo no lo puedo medir, o sea, ningún ser humano va a llegar, ok, tengo un metro cúbico de cobre y ahora me voy a poner a contar electrones. Eso no se puede hacer. Entonces, estos números son estimados, ok, son estimados. Y de ahí donde funciona el campo electromagnético, o la teoría de campo, esto que estamos haciendo. Para terminar este ejemplo, de J, que es igual a sigma por U, entonces la velocidad de deriva, ya que tenemos J y tenemos sigma, la despejo y encuentro, bueno, aquí está, hay que tener cuidado, recuerda mucho el símbolo que yo uso para tensión. Tal vez para la velocidad de deriva uno usa una V y una D aquí chiquitita.
velocidad de deriva, la deriva, cómo se van moviendo en la malla cristalina los electrones, y obtenemos 3,334 por 10 a la menos 4 metros por segundo. Esa es la velocidad de deriva, etc. De esta velocidad de deriva, un electrón toma aproximadamente 30 segundos para moverse esa distancia. ¿Qué les parece? ¿Alguna consulta? ¿Escuchan? Todo bien, profe. Ok, ¿algún comentario, algo que quieran saber? ¿Carla? Bueno, No, vale. todo claro. Vayan leyendo y vayan estudiando la mayoría de esta información que yo se los voy dando. Entonces, voy a cerrar aquí la grabación.